Era guapo, educado, de sonrisa fácil y mirada confiable. No era un forastero en la noche, ni una sombra en el callejón. Él era la encarnación de la normalidad. Había quienes lo describían como el chico perfecto para presentarle a tu madre. Estudiaba derecho, sabía hablar con una elegancia casi hipnótica. Sostenía puertas, ayudaba a ancianos a cruzar la calle, hacía voluntariado político. Era un pilar de la comunidad y aún así mató al menos 30 mujeres. Pero lo más aterrador no fue cómo lo hizo. Fue porque nadie lo creyó. Su propia familia se negó a aceptarlo. Su novia se aferró a la negación durante años. Nadie quiso ver al monstruo que se escondía a plena luz del día en esta. Es la historia de Ted Bundy. Una historia en la que el verdadero monstruo no se escondía bajo la cama, sino detrás de una sonrisa. Un recordatorio escalofriante de que la maldad, a veces, viene con el rostro del chico que te preparaba el desayuno. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su nombre original no era Bundy, era Cowles. Su madre, Louise, lo concibió fuera del matrimonio. Un escándalo en los años 40 para evitar la condena social. Urdieron una mentira demoledora. Lo registraron falsamente como hijo de sus abuelos, mientras su madre biológica fingía ser su hermana Mayo. Crecer creyendo que tu madre es tu hermana, que tu identidad es una farsa. Ted nunca superó ese origen enredado. Sintió que algo en su vida estaba construido sobre una mentira. Quizá ese fue el primer ladrillo de su personalidad fracturada. A pesar de la mentira, era brillante. Memorizaba libros enteros. Era educado, aunque internamente tímido. Podía meterse en el bolsillo a cualquiera con su encanto natural. En la escuela y la universidad destacaba. Tenía ese aire de niño prodigio que el mundo adora. Ese joven prometedor del que nadie sospecharía jamás. Pero bajo esa fachada pulcra, algo oscuro se gestaba. Un vacío, una necesidad creciente de poder. Una obsesión con el control. Un proceso silencioso, invisible. Algo que nadie vería hasta que fue demasiado tarde. En 1969, Ted conoció a Elizabeth Klopford. Liz era divorciada, tenía una hija pequeña y trabajaba como secretaria. Era una mujer buscando estabilidad, y ante ella apareció un hombre que parecía la definición misma de la seguridad. Liz quedó totalmente fascinada por él. Era atento, recordaría después. Me preparaba café en las mañanas. Jugaba con mi hija como si fuera suya. Me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Era un romance idílico, lleno de planes a futuro. Lo que Liz no sabía era que Ted llevaba una vida paralela, una vida oculta detrás de la puerta cerrada de su propia mente. Mientras salía a cenar con ella, mientras le regalaba flores, en su habitación, a solas, Bundy recortaba artículos de periódicos sobre chicas desaparecidas, miraba mapas, estudiaba la geografía del miedo, practicaba cómo inmovilizar a una mujer. En segundos, Liz dormía a su lado, y jamás imaginó que estaba compartiendo la cama con un asesino en construcción. En 1974, ese guión se convirtió en realidad. Algo cambió para siempre. La primera desaparición conocida, Linda Ann Healy, estudiante de 21 años, una mañana, su cama amaneció con sangre seca. Su ropa favorita había desaparecido, su cepillo de pelo. También el cuarto estaba ordenado, demasiado ordenado. Era el trabajo de alguien que había actuado con una frialdad quirúrgica, que se había tomado su tiempo. Bundy había cruzado la línea de la fantasía a la acción. Había descubierto la euforia del control absoluto. Y, al darse cuenta de que no había sido atrapado, de que la policía no tenía la menor idea de quién era, la puerta de su lado oscuro se abrió por completo. Ted desarrolló un modus operandi aterradoramente efectivo. Funcionaba por una razón simple y descorazonadora. La gente confiaba en él, en su estrategia. Era brillante. Se acercaba a sus víctimas en lugares públicos,
un campus universitario, una biblioteca, un estacionamiento. Para desactivar toda defensa, utilizaba utilería, llevaba el brazo en cabestrillo o una pierna vendada. El guión era siempre el mismo. Se acercaba a una joven y le pedía ayuda. Disculpa, ¿me ayudas a cargar algo en mi coche? Sonreían, tenía el encanto de un estudiante universitario común y corriente. Ellas decían que sí, porque ¿quién no ayuda a un chico herido? Pero el momento en que abrían la puerta de su coche, Bundy las golpeaba con una barra de metal, escondida estratégicamente. La confianza era su arma más letal. Durante 1974 y 1975, el noroeste de Estados Unidos se sumergió en una pesadilla. Desaparecieron en Donna Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball, Janice Ott y Denise Naslund, secuestradas el mismo día, todas jóvenes, universitarias, con sueños y aspiraciones. Todas desaparecieron sin dejar rastro. La policía estaba desorientada. No hay patrón, decían. No podían concebir que un mismo depredador operara impunemente a través de las fronteras estatales. Pero Ted sí tenía un patrón y un ritual. Bundy secuestraba a sus víctimas, las llevaba a zonas remotas y allí las atacaba. Pero lo peor venía después. Volvía a los cuerpos. Días después, semanas después, era un depredador que no se conformaba con matar. Quería revivir su poder una y otra vez. Las visitas eran un acto de dominación póstuma, una forma de asegurar que su voluntad era la única que gobernaba. Cada visita era un recordatorio para él en yo decido, yo controlo. Pero un día, el monstruo sonriente cometió su primer error. El 8 de febrero de 1975, Bundy intentó secuestrar a Carol Daronch en un centro comercial de Utah. Se acercó a ella en el estacionamiento. Se hizo pasar por policía. Pero Carol sospechó, algo no encajaba. Cuando Ted intentó esposarla dentro de su coche, ella no se paralizó. Luchó con todas sus fuerzas. Lo arañó, lo pateó, logró abrir la puerta y salir corriendo. Gritó. La escucharon. Bundy aceleró y chocó contra otro vehículo. Horas después, fue detenido por primera vez. Ted Bundy estaba esposado. De verdad, en 1976, fue condenado por el secuestro de Carol. Sentencian entre 1 y 15 años de prisión. Pero Ted no estaba dispuesto a quedarse allí. Desde su celda, estudiaba leyes. No porque buscara justicia, sino porque quería aprender cómo romperla. Consiguió una sierra de arco escondida en un libro. El título del libro, irónicamente, era El Señor de las Moscas. El 6 de agosto de 1977, cerró sus barrotes. Esperó el momento exacto. Saltó desde un tercer piso y desapareció. Fugau número 1. Exitosau. Por 6 meses, vivió como fantasma. Se dejó barba, usó lentes. El fugitivo más famoso de América se escondía a plena vista hasta que volvió a matar. Enero de 1978. Universidad Estatal de Florida. Hermandad Chi Omega. Bundy, oculto en la oscuridad de la madrugada, asaltó la seguridad de un hogar. Esa noche, atacó brutalmente a 4 mujeres, a Lisa Levy, Margaret Bowman. También hirió gravemente a Kathy Cleaner y Karen Chandler, quienes sobrevivieron por pura suerte. La puerta de su habitación se abrió en ángulo, bloqueando parcialmente el golpe fatal. El ataque duró menos de 5 minutos. En 5 minutos, que cambiaron la historia del crimen estadounidense. Ted Bundy no solo había regresado, había escalado al extremo. Fue capturado días después, pero en prisión, tomó una decisión que dejó a todos helados. Se representaría a sí mismo. Él, un estudiante incompleto de derecho, defendiendo a un asesino en serie. El juicio se convirtió en un circo mediático. Las cámaras lo amaban. Sonreían. Hablaba con el juez como si fueran viejos amigos. Citaba leyes, interrogaba testigos, se peinaba frente al jurado. Muchos olvidaban que estaban frente a un monstruo. El juez, a pesar del show, se mantuvo firme
lo declaró culpable. Condena en muerte. Pero la mente de Bundy no se rendía. Antes de que pudiera ser ejecutado, Bundy escapó otra vez. Diciembre de 1977, ató sábanas, abrió un hueco en el techo de su celda y trepó hasta el tejado en saltón. Caminó como un ciudadano más. No lo atraparon por 6 días. Se escondía en casas desocupadas, robaba comida, vestía ropa ajena. Finalmente, lo encontraron, sentado en un bar, comiendo un sándwich. Era como si ya no supiera qué hacer para sentirse vivo. En el corredor de la muerte, Bundy cambió de estrategia. Dejó de negar, comenzó a confesar, pero no por arrepentimiento. Confesaba para mantener control, para ser el centro de atención, para manipular a los detectives. El FBI envió al agente Robert Keppel para entrevistarlo. Durante más de 30 horas, habló con una frialdad inhumana. Describió cómo elegía a sus víctimas, cómo evitaba dejar pistas, cómo regresaba a los cuerpos. Pero cuando Keppel preguntó, «Ted, ¿cuántas fueron?», Bundy sonrió. «No lo sé», en esa sonrisa aún persigue a muchos. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Antes de morir, pidió ver a su hija. Escribió una carta. Nunca la vio. Sus últimas palabras fueron para la prensa. «No he dicho todo lo que sé». Palabras diseñadas para provocar, para dejar una sombra eterna de duda. Hoy, sabemos que Bundy mató al menos 30 mujeres. Se sospecha que fueron más de 50. Muchos cuerpos jamás fueron recuperados. Su caso cambió para siempre la investigación criminal. Se creó el sistema VICAP, Programa de Aprehensión Criminal Violent. El FBI adoptó perfiles psicológicos. Se mejoró la coordinación interestatal sobre desaparecidos. Pero sigue existiendo una pregunta inquietante. ¿Cuántas mujeres hablaron con Ted Bundy y vivieron para contarlo sin saber quién era? Porque Ted no necesitaba forzar, no necesitaba amenazar, solo necesitaba sonreír ni pedir ayuda. Si esta historia te dejó helado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Bundy actuó solo o hubo más víctimas que jamás conoceremos? Escríbelo en los comentarios y recuerda, no todas las sonrisas son sinceras.